Señor, esta linda noche que tú nos das, Señor, para poder compartir, Señor, con nuestros hermanos Mm, y para poder, Señor, también aprender más de tu palabra y de lo que hermano Walter nos trae, Señor, con sí, sabiduría, Señor, y con mucho amor, Señor. Te agradecemos por la vida de cada uno, Señor, que este estudio sea algo, Señor, que sea muy provechoso para nuestras vidas. Y todo te lo ponemos en tus manos, nuestras mentes y nuestros corazones. En el mm. nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Bueno, eh, vamos a empezar entonces. La semana pasada dejamos a Jesús en la selección de sus discípulos, ese equipo extraño que él escogió, que como veíamos para muchos, eh, era un equipo que no tenía potencial para nada, que en la época moderna. Bueno, ni en la antigua ni en la moderna creo que un líder hubiera hecho esa selección, pero el Señor en su infinita sabiduría, pues sabía que las personas que iba a escoger tenían el potencial para hacer lo que hicieron, que fue realmente el establecimiento de la iglesia, y vemos hasta el día de hoy, pues la iglesia, como dice el corito, la iglesia sigue caminando. Y pues nosotros eh, tenemos la misma responsabilidad. El Señor Jesús nos enseñó a través de esa elección que Él no ve lo que mira el hombre, ¿verdad? Él mira el corazón y tampoco mira lo que nosotros somos y lo que, no, lo que podemos llegar a hacer en sus manos, siempre que tengamos la disposición de colocarnos en sus manos. Pero hoy tenemos un estudio eh, interesante. Bueno, siempre empiezo diciendo lo mismo, pero Eh, es que siempre hay cosas, pues, muy especiales en lo que vamos aprendiendo. Entonces aquí tenemos la última parte de lo que estudiamos la semana pasada, Marcos 3 del 13 al 18, que fue la elección de sus discípulos, los más cercanos, los de tiempo completo, porque sabemos que había mucha gente que los seguía. Y hoy vamos a ver este tema que eh, pues se titula El pecado imperdonable, y es un tema que pues a mucha gente le preocupa. Muchos hermanos piensan que tienen el temor de tal vez haber cometido un pecado imperdonable o que corren el riesgo de caer en un pecado imperdonable, pero vamos a tratar de aclarar el término para quitar esas dudas, para quitar esos temores y pues que podamos estar tranquilos con relación a eso. Vamos a ver qué fue lo que Cristo quiso decir. Pero entrando al pasaje específicamente, pues vamos a ver el capítulo 3 del 20 al 25. Voy a pedir favor que alguien me ayude leyéndolo. Sí, muy bien, yo lo puedo leer, sí. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Gracias, Sí. hermana Nuri. Bueno, Marcos está utilizando una técnica aquí de empezar una historia, un relato y dejarlo a medias y después retomarlo. Esto yo incluso he visto a predicadores modernos utilizarla. Dan una ilustración, pero la dejan incompleta. Entonces, después dan todo su mensaje y al final completan la ilustración como para amarrarla con el sermón. Entonces, no es que
Marcos no tenga ordenado su relato, sino que pues, es una técnica que él usó y que pues aún hoy en día se puede usar como para llamar la atención o resaltar algo que se quiera resaltar. Entonces él empieza hablando de Jesús en una casa, no sabemos qué casa, Capernaum. Lo que vemos y lo que Marcos nos resalta es que otra vez las multitudes siguiendo a Jesús. Su fama se había extendido, entonces había mucha gente ahí, pues tratando de escuchar lo que Jesús decía o quizás en busca de algún milagro, pero el asunto es que las multitudes seguían a Jesús, crecía su popularidad y así crecía su oposición también. Pero podemos resaltar que Marcos dice que ni aún podían comer pan. El ministerio de Jesús vimos que es un ministerio arduo. Marcos especialmente se encarga de mencionar lo que Jesús hacía y lo vemos incansable, lo vemos eh, inmediatamente. Marcos usa esa palabra y luego, y luego, y luego, porque Jesús no paraba. Hacía una cosa y luego hacía otra y pues estaba totalmente enfocado en su ministerio, dedicado a su ministerio y vemos que el ministerio de Jesús no fue fácil. Y eso nos enseña que ningún ministerio es fácil, que cuando realmente tenemos el compromiso de servir al Señor, cuesta, hermanos, y quiere sacrificio. Si el mismo Jesús ni siquiera podía comer, no lo dejaban comer. Entonces, nosotros debemos estar preparados también para invertir nuestro tiempo, nuestros recursos, pues entregarnos en todo. Jesús no quiere medias tintas, Él lo quiere o todo o nada. También ya hablamos del descanso, hay necesidad de descansar también, el descanso, el reposo fue establecido por Dios, aunque nuestro verdadero reposo es Cristo también, en Él descansamos, en Él reposamos, pero eh, pues si vamos a servir al Señor, si vamos a involucrarnos en un ministerio o en un trabajo, pues debemos de ir conscientes de que no va a ser un trabajo fácil, de que es demandante, de que requiere tiempo y de que va a haber oposición, como en el caso de Jesús. Entonces, la primera parte del relato, pues Marcos está diciendo, está hablando de los suyos. Eh, pues vemos después que se refiere a su familia, a su madre y a sus hermanos. Dice, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. La familia de Jesús no, realmente no entendía su ministerio como no lo entendieron los verdaderos discípulos. Y podemos pensar que estaban como que en contra de él. O esta palabra para prenderle era pues para llevarle por la fuerza. ¿Y cuál era la razón por la que la familia quería hacer eso? Bueno, primero vemos aquí que dice que pensaban que está fuera de sí. Eh, y eso significa pues algo así como que está perdiendo la razón, que se está volviendo loco. Eso era lo que la familia de Jesús pensaba. Ah, mucha gente estaba con él, la popularidad de Jesús, como dijimos, seguía por sus admirables enseñanzas, por los milagros que hacía, por la gracia y el amor que transmitía. Había sido admirado por su autoridad para enseñar. Aquí vamos a ver otro ejemplo de su habilidad, pues, para enseñar, pero obviamente también era cuestionado. Entonces, los familiares aquí están preocupados por Jesús. Eso es lo que podemos deducir. Y están preocupados por Jesús, primero por eso, porque lo ven incansable, porque ven que no descansa, que está pues prácticamente arriesgando su salud desde el punto de vista de eso. Por otro lado, han oído que las cosas que Jesús está diciendo, que está perdonando pecados, que está diciendo que coman su carne y beban su sangre,
como un símbolo de que pues su sacrificio en la cruz iba a ser lo que, el elemento para la salvación, para nuestra salvación. Eh, todas esas cosas les pueden sonar como locura, ¿verdad? Como que está perdiendo la razón. ¿A este qué le pasa? Am, También hay algo que tenemos que entender, otra vez, el contexto de la época. En nuestra época actual, pues hay mucho individualismo. Yo tengo mi identidad, y yo pues salgo adelante. De hecho, en algún momento yo tengo que dejar a mi familia para volar por mis propias alas, dejar a mis padres y empezar a valerme por mí mismo. Y muchas veces los jóvenes se van y ya cuesta verlos, ¿verdad? Los hijos se van y ya tienen sus propias actividades, sus propias cosas. Ya tenemos que estar viendo cómo nosotros eh, encontramos la manera de que nos visiten o de verlos, pero se vuelven pues personas independientes y así tiene que ser. Pero en aquella época no era así. En aquella época la identidad la definía la familia. Alguien lejos de su familia no tenía identidad propia. Era un sistema de pues un círculo muy unido, muy cerrado a la familia. Y la falla de alguien de la familia era la vergüenza de toda la familia. Se trabajaba sobre la base de honor y vergüenza. El honor no era tener mucho dinero ni tener una posición alta en la sociedad, sino el honor era que todos los miembros de la familia actuaran correctamente. Y si alguien de los miembros de la familia cometía una falta, la vergüenza era para toda la familia. Ah, si una hija, por ejemplo, cometía un error o se fugaba con alguien, eso era, ya la familia ahí quedaba totalmente desprestigiada y entonces por eso se cuidaba tanto la unidad familiar. Entonces están viendo a Jesús, un miembro de la familia, que anda diciendo disparates desde el punto de vista de ellos. Está oponiéndose a las autoridades, sabiendo que las autoridades pues pueden hacerle daño, como al final surgió. Entonces, esas son por la que lo andan buscando. eh, y eh, pues su ministerio era tiempo completo y mostraba tal intensidad hacia sus actividades que descuidaba las relaciones sociales, descuidaba la familia y seguramente él ya se relacionaba muy poco con su familia. No vemos a Jesús en su ministerio que se relacione con su familia. De hecho, este es uno de los pocos pasajes en donde se habla de la familia de Jesús. Entonces, pues tomar la cruz y seguirle, amarle más que a padre y madre, ser superior a Moisés, a los profetas, a los patriarcas, ser señor del sábado. Todas esas eran cosas que a la familia le sonaban extrañas. Si a los demás le sonaban como blasfemias, pues la familia también estaba preocupada por eso. Entonces vamos a ver, siguiendo el sistema o la estrategia de Marcos del relato, vamos a dejar para el final lo que pasó con la familia y vamos a enfocarnos en lo que están diciendo sus opositores, los escribas que habían venido de Jerusalén. Esta gente ya lo venía siguiendo, ya habían recorrido kilómetros para seguir a Jesús, pero no para escuchar sus enseñanzas, sino para ver en qué fallaba. Y dice que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios se echaba fuera a los demonios. Entonces, Jesús utiliza aquí nuevamente las parábolas. En la semana entrante vamos a ver el propósito de las parábolas de Jesús, ese es el tema, pero utiliza parábolas, utiliza más bien una analogía, eh, pues viene siendo muy similar a lo que es una parábola, pero una analogía con mucha lógica. Aquí los escribas han caído prácticamente en el absurdo y Jesús les va a demostrar lo absurdo que lo que están pensando. Jesús, en su sabiduría, pues
era muy lógico, utilizaba mucho la lógica y sus enseñanzas eran muy lógicas y él se especializaba en que fueran pues fáciles de aprender por los que querían escuchar. Y Jesús les dice, bueno, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Aquí está hablando Jesús, por ejemplo, de que si en un país hay una revolución eh, entre el mismo país, pues obviamente hay problemas, ¿verdad? Para el gobierno y para la población, porque está dividido la población y en un reino, pues también, si el ejército se iba contra sus reyes o la población se iba contra sus reyes, pues obviamente ese reino no podría permanecer. Y en una casa también, cuando hay división en la familia, división entre hermanos o entre padre e hijos o qué sé yo, pues definitivamente no es un hogar funcional y es algo que no va a permanecer también unido. Entonces Jesús les hace esa comparación, entonces les dice, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Y dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes y antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. Aquí lo que Jesús está diciendo realmente, él ha venido a atar a Satanás y a saquear su casa. Eh, Sabemos que Satanás, bueno, el mismo Jesús lo identifica como el príncipe de este mundo eh, y vemos en diferentes partes de la Biblia que se le menciona así. Incluso Satanás cuando tienta a Jesús le dice, todo esto te daré si postrado me adorares, como que él es el dueño del mundo. Pues ya mencionamos anteriormente que Jesús vino a establecer el reino, a inaugurar el reino, pero su consumación final, pues todavía no se ha dado, está por darse, pero el reino ya empezó, el reino de Dios está establecido, nosotros formamos parte de ese reino, pero todavía Dios no ha establecido su reino eh, permanentemente. Todavía Satanás pues anda ahí haciendo de las suyas. No puede hacer mucho porque Jesús lo ató. Y saquear sus bienes, eh, a lo que Jesús se refiere es que empezó a echar fuera demonios. Ya lo hemos visto aquí, eh, echando fuera demonios, entonces prácticamente lo que está haciendo es saquear la casa de Satanás, saquear el mundo en donde Satanás está. Entonces, por eso le dice, eh, nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte. Sabemos que Satanás tiene su poder, pero Jesús es más poderoso que él. Y está, pues también, al Jesús decir eso, cumpliendo como una profecía de Isaías, que seguramente los escribas la conocían, en Isaías 49:24 dice, ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y eso es lo que Jesús está haciendo, está rescatando a los cautivos del pecado y los está quitando del valiente, del poderoso, y está arrebatando el botín del tirano. A lo mejor los escribas eh, pues relacionaron esa parábola con la profecía que tenía que Isaías dice. Y ahora pasa a, a otro punto. Les dice, de cierto, os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Bueno, la pregunta aquí es, yo quisiera ver la opinión de ustedes,
de algunos o varios de ustedes. ¿Hay algún pecado que Dios no pueda perdonar? O diciéndolo de otra forma, ¿hay algún pecado que Dios no quiera perdonar? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué se refiere Jesús? Para Dios todo es posible. Si su palabra lo dice, así será. Él nos perdona nuestros pecados. Es lo que yo pienso. Ah, Sea como sí, sean, blancos, negros, oscuros, grises. Yo pienso que Él es un padre perdonador. gracias, hermana Amy. Correcto, Él puede perdonar Hermano todo. Walter, Ahora la pregunta es, ¿habrá algún pecado que Él no quiera perdonar? Sí, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí. ¿me escucha, hermano Walter? Sí, hermana Lourdes. En alguna parte de la escritura dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Ok, pero eso significa que Dios no quiere perdonar esa blasfemia. Eh, pienso que sí. Gracias, hermanos, gracias por su intervención. Bueno, Miren, que quedemos claros. Jesús puede perdonar cualquier tipo de pecado. Jesús dio su vida en la cruz del Calvario porque Él quiere perdonar cualquier pecado. De hecho, Pablo fue un blasfemo, él mismo lo dice. Yo fui un blasfemo, y no solo fue un blasfemo, sino que trataba de obligar a los demás a que blasfemaran, y el Señor lo perdonó. Entonces, ¿a qué se refiere Marcos cuando dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón? Bueno, vamos a tratar de hacerlo sencillo. El único que puede perdonar pecados es Dios. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Y Juan 3:16, todos lo conocemos, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él crea, todos, por todos murió Jesús, no solo por algunos, sino por todos. Entonces, eh, la pregunta es, ¿hay algún pecado imperdonable? Realmente no, no hay ningún pecado que sea imperdonable. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús? Bueno, si Jesús es el único que puede perdonar pecados, si Dios es el único que puede perdonar pecados, si Cristo murió en la cruz de Calvario para perdonar nuestros pecados y nosotros lo rechazamos, ¿qué es lo que están haciendo estas personas? Tenían toda la evidencia, habían visto, andaban siguiendo a Jesús y lo habían hecho realizar, lo habían visto realizar milagros, lo habían visto hacer cosas que nadie podía hacer. Y sin embargo no creían en él, andaban buscando en qué fallaba para rechazarlo. Entonces, vamos a ver que Jesús hasta aquí les contesta a estas personas directamente. A partir de aquí ya no les va a contestar directamente. Y a partir del capítulo 7 simplemente ya no les va a contestar. Ya va a ignorar sus preguntas. Porque no quieren creer, no quieren recibir al Señor. Entonces, si no quieren recibir al único que puede perdonar pecados, ¿quién les va a perdonar pecados? El pecado no es imperdonable. Ellos lo están haciendo imperdonable, porque solo Jesús los puede perdonar. Eh, vamos a poner voy a tratar de poner un ejemplo. Ah, vamos a suponer que yo tengo una enfermedad eh, y que pues es una enfermedad eh, pues, que tal vez no es muy grave, pero se puede agravar. Y si se agrava, pues incluso puede ser un riesgo para mi vida. Pero hay una medicina que la cura. Entonces, yo sé que si yo tomo esa medicina, pues yo me voy a curar inmediatamente. Pero hay un problema. La medicina cuesta 1,000 quetzales. Y yo no tengo los 1,000 quetzales para comprar esa medicina. La necesito urgentemente, pero no la tengo. Entonces, si la tomo, me curo. Si no la tomo, pues me agravo con riesgo de morir.
Entonces viene un amigo o un hermano de la iglesia y me dice, hermano, me enteré de que usted necesita una medicina, entonces yo tengo 1000 quetzales y se los puedo proporcionar. De hecho, les cuento que ah, muchos de ustedes saben que yo tuve necesidad de una cirugía eh, el, el año pasado. Eh, tenía un problema de un cálculo que me estaba causando dolor y se estaba intensificando y pues yo no me podía operar porque la operación costó 14 o 15,000 quetzales y yo no tenía ese dinero. Y una hermana de la iglesia eh, en un funeral me dijo, quiero hablar con usted. Estábamos en el funeral y ella asistió al funeral, ¿verdad? Y que quería hablar conmigo. Entonces nos apartamos y me dijo, mire, me dijo, yo sé de su problema, que usted necesita esa operación. Entonces, yo le puedo facilitar el dinero. Usted me lo paga cuando pueda, como pueda, no hay problema, pero yo estoy en disposición de prestarle el dinero. Entonces le agradecí mucho a la hermana, le dije que sí, que iba a tomar su ofrecimiento, y que yo estaba solicitando un préstamo, que cuando el préstamo saliera, eh, yo le iba a reintegrar la cantidad. Y me dijo, sí, no tenga pena cuando usted pueda. Gracias a Dios el préstamo salió antes, yo ya no tuve necesidad de que la hermana me prestara el dinero, pero agradecí mucho su disposición de hacerlo. Pero vamos a suponer, volviendo al punto, que viene este hermano, me ofrece los 1000 quetzales para la medicina, yo le digo, hermano, gracias, no. Yo voy a ver cómo los consigo, no se preocupe. No, pero yo no le estoy poniendo condiciones, yo se los doy sin condición, incluso si puede me los paga y si no puede no me los paga. Sí, pero no, muchas gracias. Entonces yo estoy rechazando la única cosa que me puede dar salud, la única cosa que me puede dar vida, la única cosa que puede librarme de mi enfermedad. Entonces yo estoy haciendo mi enfermedad incurable porque no estoy tomando la opción que tengo de ese dinero que me están ofreciendo. Pues eso es lo que están haciendo estas gentes, están enfermos, tienen la enfermedad del pecado, están con el corazón endurecido, que vimos anteriormente, en el estudio anterior también, lo que significa tener el corazón endurecido. Están viendo todas las evidencias no les faltó, incluso van a ver a Cristo morir y resucitar y van a seguir sin creer. Entonces, no es que no puedan creer, es que no quieren creer. No es que no puedan aceptar a Jesús, es que no lo quieren aceptar. Entonces, si no lo quieren aceptar, si lo rechazan, ellos están volviendo su pecado imperdonable. Jesús quiere perdonarles sus pecados. Él está dispuesto a perdonar sus pecados, pero son ellos los que lo están rechazando. Entonces, ese es el pecado imperdonable, mis hermanos. O sea, mientras nosotros queramos seguir a Jesús, obedecerle, hacer su voluntad, pues vamos a fallar. Somos pecadores en recuperación. No hay justo ni aun uno, dice la Escritura, y también pues vemos que el que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios. Todos cometemos errores, todos cometemos pecados, pero el Señor está dispuesto a perdonarlos siempre y cuando nosotros recibamos ese perdón o queramos recibir ese perdón. Pero si nosotros lo rechazamos, ¿quién nos va a perdonar? ¿A dónde vamos a ir? A mí, algunos hermanos me han dicho en alguna oportunidad, ay, hermano, es que mire, yo he cometido tantos errores que yo no sé si el Señor me pueda perdonar. ¿Cómo? Entonces, ¿para qué murió en la cruz? Claro que nos puede perdonar. Cualquier tipo de error que cometamos, cualquier tipo de pecado, Él lo puede perdonar. No hay pecado que Él no pueda perdonar y que no quiera perdonar. Los que no queremos somos nosotros. Eventualmente, pues espero que ese no sea el caso, pero la gente que rechaza a Jesús no puede recibir perdón. Y eso están haciendo estas personas, están rechazando a Jesús, están atribuyendo, ya no encuentran cómo justificar lo que Jesús está haciendo, entonces están cayendo en el absurdo de atribuir
el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, el poder de Jesús, se lo están atribuyendo a Satanás. Hasta ese extremo han llegado. Entonces, por eso Jesús aclara que el que blasfeme contra el Espíritu Santo, el que rechace el Espíritu Santo, que rechace el poder del Espíritu Santo, el que rechace el poder de Dios, el que rechace a Cristo como su Señor y Salvador, no tiene jamás perdón. Es reo de juicio eterno. Entonces, no nos preocupemos, hermanos, por algún error, algún pecado que hayamos cometido. No pensemos que el Señor no nos puede perdonar. Decir eso o pensar eso es pensar que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue suficiente, pero por supuesto que es suficiente. Incluso en el nuevo pacto el Señor dice, nunca más me acordaré de sus pecados. Y eso es el perdón verdadero. Y dice, fue traído a él un endemoniado. Hermano Walter, perdone, a mí no me queda muy bien claro eso porque a mí me han enseñado toda la vida que la blasfemia contra el Espíritu Santo es algo que si no es perdonado. Mateo 12:31 dice, por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo que jamás será perdonada. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. Entonces, no estoy un poco confundida, ¿verdad? Porque yo sé que el Señor, pues, todos los pecados son perdonados, pero esta es la excepción, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. Sí, Mm, pero ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Atribuirle, como ellos hacían, el poder de Dios a el demonio. Pero, pero realmente ellos lo están haciendo por, por, porque ya no encuentran qué decir, ¿verdad? Aquí otra vez dice, le fue traído a él un endemoniado. Aquí vemos a lo que se refiere Jesús cuando decía que estaba saqueando la casa del enemigo, pero dice, fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ellos vieron eso también. Y toda la gente está atónita y decía, ¿será que él el hijo de David? O sea, la gente empezaba a creer, pero los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú. Este es el pasaje paralelo que estamos viendo aquí, porque ya dijimos que para entender bien los evangelios tenemos que ver los pasajes paralelos. Este es Mateo 12. Entonces, aquí en Mateo 12 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera, Satanás contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. En aquella época, pues el Señor le había dado la facultad, podríamos decir, a algunos rabinos de expulsar demonios. Entonces aquí Jesús les está diciendo, si sus hijos o los rabinos, pues, que son de su mismo clan, si yo expulso a los demonios por Belcebú, sus, sus seguidores, sus discípulos, ¿por quién los echa? Ellos mismos los van a juzgar, o sea, era tan absurdo lo que ellos estaban diciendo que prácticamente ellos mismos se estaban poniendo en evidencia, porque si Jesús echaba fuera a los demonios por Belcebú, pues los discípulos de ellos o ellos mismos, pues, ¿por quién lo estaban echando? Pero volviendo a su punto, eh, esta gente rechazó a Jesús. A eso se refiere con que rechazaron al Hijo del Hombre. Y sin embargo, el Señor en la cruz del Calvario dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, el Señor estaba dispuesto a perdonar. El Señor perdonó a Pedro. El Señor hubiera perdonado a Judas si Judas hubiera llegado arrepentido con Jesús como llegó Pedro. Pero Judas tomó otro camino. Eh, entonces, el punto es que rechazar al Espíritu Santo, rechazar el poder de Dios, recordemos que en su calidad de humano,
Por eso menciona el pasaje que usted leyó del Hijo del Hombre. En su calidad de humano, Jesús dependía del Espíritu Santo. Jesús dependía del Padre. Jesús oraba al Padre y oraba al Espíritu Santo. Entonces, cuando dice rechazar al Espíritu Santo, les está refiriendo que están rechazando a Dios, están rechazando al Espíritu que le daba el poder a él como ser humano, al Espíritu Santo. Entonces, si rechazan a Dios, que es el único que puede perdonar pecados, ¿quién los va a perdonar? A eso se refiere, pero no hay pecado imperdonable, a menos que nosotros lo hagamos imperdonable. No sé si eso aclara su duda o se la amplíe más. No, estamos bien, hermano Walter. Gracias. Bueno, entonces, pueden opinar mis hermanos y también si alguien que tiene alguna duda o quiere agregar algo, pues sin pena, como hace la hermana Caro. Entonces, ¿estamos claros en esto o hay alguna otra duda antes de pasar a lo que dejamos inconcluso? Bueno, sigamos entonces. Am, eh, Bueno, Mateo, siguiendo con el pasaje paralelo, nada más para terminar con esto, dice, si yo por el Espíritu de Dios, aquí está, miren, si yo por el Espíritu de Dios, él como ser humano completo que era, aunque tampoco perdió su divinidad, pero en dependencia del Espíritu, les dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y esto lo que leyó la hermana Carol, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni el venidero. Ante Jesús como hombre le escupieron en la cara, lo azotaron, lo crucificaron y todo eso fue perdonado, pero atribuirle eh, a Satanás lo que Dios puede hacer, rechazar el poder de Dios, eso sí es lo que Jesús dice, no puede perdonarse porque ¿quién lo va a perdonar? Si rechaza al único que les puede dar los pecados, le puede perdonar pecados, ¿quién va a perdonar? ¿Belcebú? Pues obviamente no, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Pero bueno, eh, terminando lo que el mismo Marcos deja inconcluso al final, lo de la familia de Jesús, dice Marcos 3:31, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamar. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Leyendo el pasaje así, sin mayor análisis, puede sonar a que Jesús está rechazando a su mamá. Está bien que rechace a sus hermanos, podría decir alguien, pero rechazar a la mamá. Puede sonar como que descortesía de Jesús, puede sonar a mala educación de Jesús. Pero no es nada de eso. Es tema de entender el contexto. Eh, Jesús no podía ir en contra de los mandamientos que él mismo había dado. Y sabemos que la ley de Moisés decía, honra a tu padre y a tu madre si quieres tener largos días en la tierra. Entonces, de ninguna manera Jesús va a deshonrar a sus padres. Y ya dijimos que la cultura de aquella época era de honor, una cultura de honra o deshonra, o las familias recibían honra o quedaban en deshonra. Y eso fue una de las cosas que enfurecía tanto a los escribas y a los fariseos, porque ellos tenían un grupo, tenían un clan, digamos, que era así similar a una familia. Entonces ellos debatían con Jesús porque el debate era muy importante.
porque el que ganaba un debate recibía honra e iba subiendo, por decir así, su posición social, pero el que perdía un debate, iba en detrimento, iba para abajo. Entonces Jesús, como siempre les ganaba los debates, pues Jesús iba ganando honra y el grupo de los escribas, fariseos y sacerdotes iba ganando deshonra. Eso fue una de las razones del odio que le tenía. Entonces, aquí dijimos que su madre y sus hermanos estaban preocupados por él porque creían que se estaba volviendo loco y querían llevárselo por la fuerza. La traducción del original pues connota eso, llevárselo a la fuerza, limitarlo de su ministerio, de lo que él estaba haciendo. No por mal, sino por preocupación por él. Pero Jesús no está rechazando a su madre, lo que Jesús y a sus hermanos. Lo que Jesús nos está enseñando, porque todo lo que él hizo es enseñanza para nosotros, para sus discípulos y para nosotros, que nuestra devoción primaria es a Dios, no a nuestra familia. Para nosotros lo más importante siempre tiene que ser Dios. No que la familia no sea importante, como ya dije, los mandamientos mismos hablan de honrar a la familia, pero por encima de la familia está Dios. La prioridad está Dios. Si por algún motivo la familia es un obstáculo para nosotros, para servir a Dios, pues la prioridad se la tenemos que dar a Dios. No en aborrecer a la familia, no en rechazarla, pues es otra palabra mal entendida en la Biblia, sino simplemente darle la prioridad a Dios. Mucha gente que se vuelve cristiana, especialmente en las culturas orientales, por ejemplo, entre los musulmanes, si alguien se vuelve cristiano, él prácticamente sale rechazado de la familia, sale rechazado de la sociedad, incluso sale rechazado de su nacionalidad. Es porque ese vínculo es tan fuerte, todavía se mantiene esa relación. Y entonces prácticamente es expulsado de todo, de todo su círculo social. Por eso es tan difícil para las personas que se convierten en esas culturas porque lo pierden todo prácticamente. Entonces, lo que Jesús está diciendo, pues es más importante, la prioridad es a Dios y la familia es importante, pero es secundaria. La devoción primaria es a Dios. Y la otra cosa que nos está enseñando es que Jesús está formando una nueva familia y Él es la cabeza de esa familia. Y esa nueva familia es la iglesia, es los que lo siguen. Por eso dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y eso es la iglesia, mis hermanos, eso es la comunidad de nosotros. Todos los que hacemos la voluntad de Dios somos parte de la familia de Dios. Por eso nos llamamos hermanos entre nosotros. Todos somos hermanos en Cristo, porque esa es la nueva familia, la familia que Dios formó, ese círculo que Dios formó. Y pues un poco en relación con la cultura de aquella época, nuestra identidad como cristianos nos la da nuestra familia cristiana, nos la da el círculo de hermanos en los que nos desenvolvemos. Y por eso es que debemos actuar como familia, debemos orar unos por otros, debemos apoyarnos en nuestras necesidades, debemos de tratar de animar al hermano desanimado, de levantar al caído, de restaurarlo y de ampliar esa familia que el Señor estableció, que es la familia de Dios, su familia. Somos parte de esa familia. Jesús lo dijo, Jesús lo está enseñando aquí. Somos familia si hacemos la voluntad de Dios. A eso se refiere el pasaje. De ninguna manera el Señor está despreciando y rechazando a su madre y a sus hermanas. De hecho, creo que lo mencionamos anteriormente, durante 30 años Jesús vivió una vida normal de familia. Perdió a su padre en algún momento, no lo dice específicamente la escritura, pero se deduce porque no se vuelve a hablar de José ya en el ministerio de Jesús. Entonces se deduce que él lo perdió probablemente en su adolescencia o en su juventud.
Y él como el hijo mayor, pues tuvo que haber trabajado duro en el oficio que aprendió de su padre, que pues la Biblia dice que era carpintero, pero realmente era un constructor, porque en aquella época un carpintero se encargaba de construir las casas y hacer todo ese tipo de trabajos. Pues Jesús seguramente tuvo que trabajar mucho para sostener a su madre, para sostener a sus hermanos, pero a los 30 años aproximadamente él toma la decisión de ya separarse de su círculo familiar, salir de ese círculo familiar para dedicarse a su ministerio. Y eso es lo que la familia no puede pues entender, y van a buscarle y quieren regresarlo a la fuerza, quieren que no siga haciendo locuras, según ellos, pero Jesús pues aclara aquí que Él está formando una nueva familia, y él está estableciendo el reino, inaugurando el reino, y en ese reino, en esa familia, en ese círculo, pues somos hermanos, eh, y formamos parte de la familia del Señor. Eh, bueno, eso es lo que tenemos para el día de hoy, por el tema de tiempo. Ya la semana entrante, como ya dijimos, vamos a hablar del propósito de las parábolas, pero pues si quedan dudas o comentarios adicionales, tenemos todavía unos minutitos para poder resolverlos. Así que este tiempo es para ustedes. Buenas noches, hermano Walter. Gracias por la palabra expuesta hoy. Creo que en lo que se habló bastante entre el grupo acerca de blasfemar contra el Espíritu Santo, yo creo porque yo así lo entendía, ¿verdad? Uno lee la palabra del Señor y lo toma literalmente, ¿verdad? Porque si uno blasfema contra el Espíritu Santo, yo creía en mi mente, ¿verdad? Hoy no puedo decir algo malo acerca del Espíritu Santo porque pues así ya pierdo mi salvación. Pero de todos modos, ¿qué mal iba a querer decir yo del Espíritu Santo, verdad? Pero em, cuando alguien, ¿verdad? Que a lo mejor viene a los pies de Cristo después ya entrado en años o algo así, y después lee esto y dice, ay, pero yo dije cosas malas, yo dije una mala palabra en contra del Espíritu Santo. Entonces lo puede tomar de esa manera, literalmente, de que, oh, porque yo dije esto de, ¿verdad? Por eso es que yo no puedo ser salvo entonces, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero en realidad, cuando uno escucha lo que usted está explicando, y que es verdad, si uno dice así, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, si no creemos en Dios, que Él es el que está haciendo las obras, ¿verdad? Entonces, pues, ¿verdad? No creemos en aquel que puede quitar los pecados. Entonces, se explica bien y lo entiendo y yo así ya. Pero hubo un tiempo en que yo no lo entendía así, creía que era literal, que, uy, no podía decir una mala palabra contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ese era el pecado que no me iba a dejar entrar al cielo, ¿verdad? Y yo creo que así lo entienden muchas personas, ¿verdad? Am, en mi parecer, porque yo así lo pensaba, pero también sabía, pues, ¿quién va a querer hacer eso? Yo no lo voy a querer hacer porque pues yo sé que el Espíritu Santo es Dios y cómo voy a decir algo así en contra del Señor, ¿verdad? Entonces solo es am, un punto de vista que puede ser visto por otras personas cuando se lee este versículo, ¿verdad? Dice, oh no, pues, ¿verdad? No, ya no puedo ser salvo porque pues yo dije algo malo contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero si en el corazón uno de veras cree en el Señor, que Él puede perdonar todos los pecados, ¿verdad? Entonces, pues también, ¿verdad? Porque Él conoce el corazón. Sí, gracias, Lindsay. Bueno, eh, como dijimos, tal vez el mejor ejemplo es Pablo, porque él mismo dice que él fue un blasfemo, él lo reconoce.
y él andaba blasfemando contra Cristo y obligando a los demás a que blasfemaran. Y el mismo Cristo se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? ¿No? Entonces, eh, hay mucha gente que ve los milagros, que ve las evidencias. Por ejemplo, ve una enfermedad incurable, por ejemplo, que el Señor la sana. Entonces dice, lo que pasa es que de plano que las radiografías o los exámenes que le hicieron primero estaban malos, va. Entonces, había error ahí, entonces por eso es que ahora está bien. O cosas así. No quieren aceptar el poder de Dios y lo rechazan. Entonces, ¿quién nos va a perdonar? Ah, Rechazar el poder de Dios es hacer nosotros mismos nuestros pecados imperdonables. Pero si nos acercamos a Dios, no hay pecado que Él no pueda perdonar y que Él no quiera perdonar. Amén. Así es. Mi hermano Walter, una pregunta. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, no sé si me escucha. Muy lejos, un poquito, pero Sí. sí, digan. Una persona que conoció el Evangelio, sirvió en el Evangelio y luego reniega, se aleja, no quiere saber nada del Evangelio por X o por Y razón. ¿Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo o es anatema? Porque me parece que ese es el otro calificativo que he escuchado. Sí, la palabra es apostasía, que es rechazar al Señor. O sea, si se aleja y rechaza lo que Cristo ha hecho, pues obviamente, ¿cómo va a recibir perdón? Eh, es no aceptar el perdón de Jesús. Entonces, ese tipo de personas son las que nos deben preocupar y a las que debemos ayudar, ¿verdad? De hacerles ver que el único que puede salvarlos es Jesús. Em, yo oí a un eh, pastor comentar que en alguna oportunidad él estaba evangelizando a alguien y ese alguien le dijo que si el único interés que tenía en él era que se convirtiera. Y el pastor pues tuvo que reconocer que sí, era así. Entonces él dice, yo aprendí que no debo andar así de entradita queriendo convertir a alguien, sino que primero tengo que establecer una relación, ganarme su confianza, partir con él para poder, por medio de eso y del testimonio, poder traerlo a los pies del Señor. Y está bien, y es cierto, pero yo me quedé pensando cuál hubiera sido la respuesta correcta. Y tal vez yo lo que le hubiera contestado, sí, es cierto, estoy tratando de convertirte, pero eso muestra mi interés en ti, porque estoy interesado en tu vida, no solo en tu bienestar presente, en tu vida presente, sino en tu bienestar futuro, en la vida eterna. El compartir el evangelio con alguien más es interesarnos en su bienestar, en su felicidad, porque nosotros por experiencia propia sabemos que seguir al Señor es una vida de satisfacción, es una vida de plenitud en todos los aspectos, aunque tengamos pruebas, aunque tengamos dificultades como cualquier otro, aunque vengan las tempestades y se suban los ríos y el viento se ponga fuerte, pues si estamos tomados de la mano del Señor, podemos tener paz, paz en medio de la tormenta, podemos afrontar las dificultades eh, pues con victoria. Entonces, el querer compartir eso es realmente amar a los demás. Demostramos nuestro amor a los demás cuando les compartimos el Evangelio, porque sabemos que es un mundo perdido, un mundo pecaminoso, un mundo de rechazo a Jesús y rechazar a Jesús, el único que puede perdonar, pues es ir a la condenación eterna. Entonces, no temamos compartir el Evangelio, no temamos compartir la palabra. Obviamente nos van a rechazar. Y como dije aquí, Jesús primero contesta, rebate lo que le están diciendo, usa parábolas,
contesta preguntas con preguntas que llevan implícita la respuesta. Entonces está tratando de que esta gente entienda. Pero al final, como se ve que tienen el corazón demasiado endurecido y que no van a entender, pues dice Marcos que el Señor se entristece por eso, pero poco a poco empieza a alejarse de estas personas. Ya después, ya no les va a contestar. Simplemente, pues ahí que se queden con la duda porque no quieren ver. Y por más que Él les diga, no van a ver. Como puso la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? En donde el rico está en el infierno y Lázaro está en el cielo, entonces el rico le pide a Abraham que lo deje ir a avisarle a sus hermanos, a su familia, que cambien para que no vayan a ir donde está él. Y lo que le contesta es, tienen las escrituras, tienen a Moisés, que significaba las escrituras. Y si no creen en las escrituras, aunque alguien regrese de la tumba, no le van a creer. Y eso, de alguna manera, Jesús estaba diciendo, yo voy a resucitar, voy a regresar de la tumba y de todos modos no van a creer en mí. Entonces, cuando alguien no quiere creer, porque no es que no pueda creer, es que se rechazan a creer. Y la mayoría que se rechazan a creer es por no dejar su vida desordenada y pecaminosa que llevan, porque eso les gusta. Entonces, como justificación, pues rechazan. Pero lo que la gente a nuestro alrededor tiene que entender que mientras rechacen a Cristo, no hay quien los perdone. No hay otro recurso. ¿A quién iremos? Le dijeron a Jesús, si no a ti, si solo tú tienes palabras de vida eterna, solo Él nos puede dar la vida eterna. Entonces, eso es la interpretación que debemos dar a este pasaje. Amén. Muy bien, estamos bien tiempo, pero si alguien más quiere comentar, pues sus comentarios y sus preguntas son útiles para todos. Sí. Muchas gracias, hermano. Está Ujú. siempre muy bonitas sus lecciones. Muchas gracias, sí. Bueno, para la gloria del Señor. Así que Amén. Amén. los dejo descansar entonces y si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana con el tema del propósito de las parábolas, ¿verdad? Ah, sí, muy bien. Gracias, hermano Walter. Buenas noches a Excelente, todos. Sí. excelente. Ustedes que Gracias, descansen. hermano Walter. Muy linda enseñanza. Sí. Dios bendiga a todos. Dios le bendiga, hermano. Gracias.